¿Qué tal? Somos Carmen McEvoy Y César Azabache. y en esta oportunidad les ofrecemos la octava entrega de Mesa Compartida. Carmen, Mm, estamos caminando hacia pensar en la ciudad que queremos, pero tú vienes de visitar dos ciudades por las que tengo particular curiosidad, Dublín y Cádiz. Cuéntanos qué has visto, cuál ha sido tu experiencia en estos dos lugares. Bueno, una lindísima experiencia, ¿no? En el caso de Dublín estuve mucho más tiempo que en Cádiz, ¿no? Pero yo creo que ambas ciudades han tenido una capacidad de incorporar sus diferentes niveles de historia, ¿no? En el caso de Dublín en específico, ha logrado celebrar desde su fundación por los vikingos, ¿no? O sea, que es una ciudad que ha sido pues invadida en múltiples momentos, los vikingos, los normandos, los anglosajones. Entonces, ella ha logrado reconciliar, si se puede utilizar ese término, todos sus diferentes momentos históricos, ¿no? Desde la creación de Dublín con un nombre vikingo, ¿no? Que significa piscina negra por el río Liffey, ¿no? Donde ellos llegan, establecen ahí zonas de comercio, ¿no? Es bien interesante porque estos eran saqueadores, ¿no? Y el saqueo de las iglesias termina como negocio y se dedican al comercio, ¿no? Son mercaderes. Entonces, Dublín tiene pues una historia trágica, ¿no? Es una historia de invasiones, una historia de colonización, es una historia de violencia, pero lo que fascina es cómo cada espacio, cada lugar, cada momento tiene la ciudad va contando, ¿no? Desde la zona original donde se establecieron, hasta el lugar donde San Patricio bautiza al rey druida, ¿no? Entonces tú la vas caminando, que es un poco lo que posteriormente va a retomar Joyce, ¿no? En Ulises y en Dubliners, él celebra su ciudad, ¿no? Hay una tensión entre Joyce e Irlanda y hace que en algún momento la deje, ¿no? Pero Irlanda está en su corazón. Entonces yo creo que Joyce universaliza a Dublín y en consecuencia universaliza a Irlanda, ¿no? Entonces es una ciudad historizada, por ejemplo, en el lugar donde nosotros vivíamos, al costado, cruzando la calle, había una esquina donde habían fusilado a un rebelde irlandés que se enfrentó con los británicos y estaba la placa, ¿no? Acá la tarde de... Entonces tú vas caminándola y vives el levantamiento de Pascua, ¿no? Que es este levantamiento en 1916, e incluso en los monumentos han dejado las balas, ¿no? De ese enfrentamiento que fue brutal. Pero yo creo que lo más interesante, ¿no? Y es un poco para pensarlo, es el Kilmainham Gaol, que es la cárcel. La cárcel se ha convertido en otro espacio de memoria que fue recuperado. Esto es otra notable iniciativa de la sociedad civil. Recupera esa cárcel que desde muchos siglos, desde 1796, fue una cárcel de delincuentes, pero también estaba Parnell, también estaban los Fenians, o sea, que también cobijó a los rebeldes políticos y que finalmente para el levantamiento de Pascua, ahí se producen los fusilamientos, en esa cárcel, ¿no? Entonces esa cárcel es recuperada por la ciudad y entregada por estos ciudadanos, ¿no? Por algún lado tengo lo que significa Irlanda, ¿no? Es the fair city, la ciudad justa, ¿no? Es la ciudad de la obediencia de los ciudadanos que produce una ciudad feliz, ¿no? Esa es la leyenda de Dublín. O sea, desde el inicio la idea de la ciudadanía comprometida con lo público, que es algo que a nosotros nos interesa mucho. Rápidamente te cuento cómo esta cárcel es entregada en 1986 por estos ciudadanos que la recuperan, la convierten en un museo espectacular, con una pequeña tienda de libros, con exhibiciones. Por ejemplo, una exhibición que logré ver fue de las mujeres
rebeldes irlandesas que permanecieron ahí. Ahí estuvo Valera, ahí estuvieron todos los miembros del núcleo rebelde, y se entrega y se convierte en un lugar de memoria, a pesar de que es una memoria de guerra, es una memoria de violencia, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de Dublín, ¿no? Que Dublín tú vas caminándola y vas encontrando desde los vikingos que llegaron hasta los normandos, y vas viendo y vas leyendo en la ciudad y la disposición que tienen los dublineses de contar la historia de su ciudad. Y ahí, bueno, también pues está YouTube, ¿no? Está esta banda irlandesa, junto con los Cranberries, que los Cranberries vienen de otro condado, porque lo interesante, y acá termino, es que Dublín es una entre todas las ciudades, ¿no? Está Kilkenny, está Cork, ¿no? Está Galway, donde está el pequeño lugar donde nació la esposa de Joyce. Entonces, cada ciudad ha logrado recuperar su identidad histórica. Por ejemplo, en el caso de Kilkenny, mi bisabuelo era de Kilkenny, y está el lugar donde estaban los carpinteros, la zona de Kilkenny de los guilds, ¿no? De esta zona de artesanos, estaba definida en la ciudad. Entonces yo logré ir al barrio donde probablemente trabajó Tomás, ¿no? Tomás era el carpintero y puso los rieles del ferrocarril trasandino, ¿no? Entonces lo interesante es una ciudad con identidad, ¿no? Y en el caso de Cádiz es la ciudad marinera, por un lado, ¿no? Que ese ha sido el gran puerto Cádiz, pero por otro lado, como estaba diciendo, todos estos niveles, ¿no? Desde los romanos que llegaron, está el teatro, el anfiteatro romano, pero también están pues los constitucionalistas, y está aquí la plaza, que es la parte más linda del viejo Cádiz, donde aparece la estatua de Miranda, ¿no? Miranda, Francisco de Miranda muere en Cádiz, muere en una prisión gaditana, y ahí está también, es parte de, ¿no? Este caraqueño es parte también de la ciudad. Entonces, la ciudad que va integrando, estábamos hablando de ciudades crisol, ¿no? Ciudades que van integrando, pero con un plan urbanístico, sus diferentes momentos históricos que muchas veces son muy, muy conflictivos. Déjame quedarme con una idea de tus dos relatos. Nos has hablado de dos ciudades que has caminado. Dublín además lo has caminado muchas veces, hay que decirlo. De dos ciudades que has caminado y que has encontrado eh, repletas de memoria. Estás hablando de ciudades que conservan procesos que han vivido y que construyen o los reconstruyen con los ciudadanos que ahora están. Una ciudad que recupera un edificio que fue cárcel para ayornarlo y ponerlo a disposición de las personas, que conserva las huellas de actos de violencia. Es una ciudad de resistencia cívica, Dublín. Otra que conserva la memoria de haber sido el espacio en el que España quiso ser, saliendo del periodo napoleónico, una monarquía constitucional, y que conserva uno de los anfiteatros más importantes de tiempos romanos. ¿Cuánto de importancia encuentras tiene en el concepto de la ciudad el hecho de recordar, de ser al mismo tiempo que espacio, memoria en el tiempo? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque incluso los extranjeros como yo van sobre los pasos de los predecesores, ¿no? Entonces vas caminándola y te vas encontrando pues con la zona donde se produce la rebelión, vas a la cárcel y te encuentras con la celda donde estuvieron los que al poco tiempo van a ser fusilados. Entonces la ciudad te habla, ¿no? La ciudad te cuenta su historia, y no te la cuenta pues en tono rosa, sino que te cuenta la violencia, cómo ella ha sido constituida. Por eso que es importante esas balas que se quedaron ahí en los monumentos históricos, porque pues ahí murieron muchísimos, ¿no? Y en el caso de Cádiz aparte es esta ciudad que sale al mar, ¿no?
que tiene su parte marinera y que ahora pues hay una oferta turística, pero que si te vas al corazón de la ciudad, ahí te encuentras como tú muy bien dices. Entonces yo creo que nosotros muy bien con todo lo que tenemos en Lima y en muchas ciudades del Perú, podríamos lograr poner en funcionamiento estos diferentes layers, ¿no? Estas diferentes capas, ¿no? Y que conversen. Y entonces, ¿pero qué? Tienes que tener a unos guías turísticos que te vayan llevando, ¿no? Está Trinity, por ejemplo, que es la universidad más antigua de Irlanda, es una universidad medieval, está todo el camino que se hace, que eso es una cosa fantástica, que nosotros también lo podríamos hacer, tranquilamente, el camino que hace Ulises, pero que hace Leopoldo Bloom, el Bloomsday, que ha sido hace poco, que lo vas llevando no solamente al dublinés, pero a todos de todas partes del mundo, a los lugares donde Leopoldo, por ejemplo, nosotros estuvimos en el lugar donde compró la crema para Molly, el jabón, ¿no? Entonces se necesita un planeamiento y acá yo creo que es importantísimo. Dublín ha logrado convertirse en una ciudad global, ¿no? A lo largo de la historia, y esto que Irlanda pues sale de una guerra, de una pobreza, pero logra con los fondos de la Comunidad Europea, y yo creo que esto es clave, invertir en cultura y en investigación, ¿no? Entonces, junto con la ciudad que te habla, están pues todos los lugares de ciencia, de investigación, de tecnología, de computación, ¿no? Entonces se logra ir armando con un plan urbano. Y otra cosa que a mí me impresionó, es una ciudad de donde parten muchos de estos campesinos, como partieron mis ancestros, huyendo del hambre. Bueno, tienes las esculturas de los hambrientos caminando por la calle, ¿no? Entonces tú caminas y ves a una mujer con su hijo, ves a otros todos desarrapados, ¿no? Entonces ella se asume, ¿no? Con todo su dolor, pero al mismo tiempo con toda su gloria, ¿no? Entonces el San Patricio, el 17 de marzo, que es la conmemoración del santo, que es un romano, que llega a cristianizar a los druidas, ¿no? Entonces lo incorporan también a San Patricio y los extranjeros, me acuerdo que cuando yo estaba en la embajada, los peruanos desfilaron. Entonces, es una ciudad que convoca, ¿no? Que te cuenta su historia, pero que sigue incorporando múltiples historias que justamente la hacen ser tan vibrante, ser tan culturalmente rica, ¿no? Entonces yo creo que en nosotros tendríamos para hacer exactamente lo mismo, pero se demanda de una decisión política y de unos fondos que, como bien sabemos, han sido cortados para todo lo que es arte y cultura, ¿no? Recientemente. Habíamos anunciado a nuestros acompañantes, a quienes siguen este programa, que íbamos a empezar a hablar de la ciudad que queremos y creo que el primer rasgo que queremos en ella es esa capacidad para hacer memoria, para hacer historia, para hacer recuerdo, para ofrecerse como un espacio de construcción de identidad a través de lo vivido. Estamos hablando de ciudades, entonces, que son capaces de construir memorias o de ser el espacio en el que construimos esas memorias. Hablando de esto, cayó en nuestras manos este libro, una compilación de Gerardo Castillo y Laura Soria, que presentó Javier Torres hace poco en El Arriero, La ciudad desde la antropología. Un texto que tiene una serie de ensayos que transitan desde la mirada de lo que fue el campo, las zonas rurales, la vida rural de la ciudad. Hay un fragmento al que quiero regresar ahora que hablamos de ciudades. En el primer estudio citan a Zeta Lowe, un texto del 99 para decir esto. Zeta Lowe hace un llamado para dedicar nuestra atención a las relaciones sociales, los símbolos y las economías políticas manifiestas en la ciudad y analizar lo urbano como un proceso antes que como una tipología o categoría. Comprender la ciudad como un espacio o como un palimpesto de espacios y lugares con significados superpuestos, en pugna y contestados, es una alternativa
para romper con la oposición entre ciudad física y redes de identidades culturales en la que se ha movido buena parte de la primera antropología urbana. Es una referencia en la página 22 a un libro, una compilación de Castillo y Soria, de una serie de estudios que transitan por ciudades de América Latina, del Perú, de Europa, y que buscan el retorno no solo a la densidad poblacional, a la estructura, sino a las relaciones que son las que constituyen las ciudades en su diversidad sobrepuesta. Y ahí, Carmen, no puedo dejar de pedirte un comentario sobre un autor que hemos compartido, que creo que se ubica en ese marco, el de las relaciones. Me refiero a Nuccio Ordine, que ha muerto hace poco, durante este año, a un texto como La utilidad de lo inútil, el manifiesto que está traducido al español, es del 2013, y que hace juegos en el texto, como regresar al Principito para poner delante de todos y de todas el diálogo del zorro y el Principito en el descubrimiento de la familiarización, como él le llama, el dedicar tiempo a conocernos, dedicar tiempo a cosas que pueden no parecer productivas, pero que constituyen esas relaciones que, por ejemplo, en este texto están en la base de lo que es constituir ciudad. Y decíamos hace un rato, ciudad como espacio para hacer memoria. Diremos ahora, ciudad como espacio para tejer relaciones. Tú has pasado por Ordine. ¿Qué impresión te ha dado atravesar este autor? Bueno, es extraordinario lo que él hace, ¿no? Primero que nada, como un calabres, ¿no? Es una suerte de mirada desde la periferia que me hace acordar mucho a Camus, ¿no? Camus ve la cultura europea, se siente un ciudadano europeo, pero al mismo tiempo él es norafricano, ¿no? Entonces yo creo que en el acaso de Urdine, él como calabres, ve y de familia modesta, pobre, que ninguna nadie de su familia, como el caso de Camus, su madre analfabeta, en el caso de Urdine es lo mismo. Entonces él encuentra este camino que me parece interesantísimo con su primer libro, que justamente lo estaba revisando, ¿no? Giordano Bruno y la filosofía del asno. ¿No? Y acá lo que él muestra es justamente a lo que te refieres, ¿no? De que se ha binarizado, ¿no? Se ha binarizado todo en el mundo y él parte del análisis de Giordano que lo que serían otros saberes, ¿no? Que el asno, que ha sido visto pues por Pico de la Mirándola, por todos los típicos, incluso Dante, ¿no? Eran visto como un animal pues que no entendía, ¿no? Y para Giordano probablemente estaba más cerca de lo divino, ¿no? Entonces esta suerte de construcción de la otredad que un poco él comienza a percibir, en el caso de Giordano lo ayuda a imaginar otro renacimiento, porque él es especialista en el renacimiento, lo obliga a imaginar otro tipo de ciudad, y lo obliga a algo que acá también, así como tú has citado, hay una cita fantástica que habla, que dice, hay que hablar, hay que escuchar, considerar todas las opiniones de los matemáticos, de los ilustrados, afirmando y determinando de que al final todos estamos en una gran conversación, ¿no? Entonces yo creo que un poco eso que nosotros hemos venido hablando, la ciudad como un lugar de conversación, de diálogo, que siempre está en construcción, ¿no? Entonces yo creo que como buen calabrés, y aparte pues todo el tema de las artes, ¿no? Él defiende la educación, las artes, la educación pública que se está perdiendo, porque él cree que ese fundamento de lo aparentemente inútil es lo que va a permitir una rehumanización en este momento tan dramático que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo tomaríamos a él un poco como nuestra guía para esta suerte de renacimiento que está mirando a África, ¿no? Y que está viendo al Mediterráneo en toda su diversidad cultural. Eso aparentemente inútil, solo aparentemente inútil, realmente útil, es lo que constituye esos espacios de intercambio, ¿verdad? El arte, la pintura en la calle, el hablar, una obra de teatro puesta en una plaza pública, ese hacer que no genera dinero en lo inmediato, que no genera esa utilidad de corto plazo, pero que nos constituye
dice Ordine como persona, ¿no? Además de citar el Principito, hay un fragmento que me ha impresionado en la utilidad de lo inútil, en que recuerda un pasaje de Borges. Borges contando con satisfacción que ha descubierto que el mismo personaje que en la historia de China construyó la muralla, el mismo, es el que organizó la peor quema de libros en el imperio. Ordine recuerda la conclusión, ¿no? Entonces quienes construyen muros son los mismos que queman libros. Y como tú has recordado, el personaje principal de reflexión de Ordine fue un sabio formado en la Iglesia Católica, quemado como hereje en una plaza pública por su disidencia y elevado ahora a la categoría de referente de lo que es el pensamiento libre, ¿no? Con una estatua instalada en el centro de su ciudad para recordar el peso de la tiranía del no ver. ¿Y cómo salimos de esta? ¿Cómo enfrentar esa asociación entre saber, negar el saber, construir murallas, construir relaciones dentro de espacios que entonces se hacen ciudades a través de ellas? ¿Cómo regresamos otra vez a ese núcleo básico de encontrarnos en un espacio que entonces permite que todos y todas se encuentren a la vez y que queremos llamar ciudad? Bueno, en el caso de Ordine, él lo que apuesta es por las humanidades, ¿no? La apuesta por las humanidades, la apuesta que él reconoce en el pensamiento humanista, y si bien recuerda, pues el elogio de la locura de Erasmo, ¿no? No, ellos no van por la vía lineal, no van por la vía lineal. El caso de Montaigne, hablando de los caníbales, tratando de entenderlos, ¿no? Tratando de ver la lógica y el honor de la sociedad caníbal, ¿no? Entonces, un poco volviendo a los clásicos probablemente, ¿no? Volviendo a los clásicos y clásicos que estaban conversando con otras culturas, ¿no? Es lo que un poco nos está tratando de recordar, ¿no? Y el pensamiento griego, que lo ve justamente en esa tensión que tú acabas de señalar, ¿no? Lo bárbaro que está afuera y las civitas que está dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo romper ese mundo binario y comenzar a conversar, ¿no? Yo creo que por ahí va la salida. Y en el caso nuestro tenemos pues una cultura del cabildo, ¿no? Que ha sido la base básicamente de lo que más adelante se basa en la construcción de los distritos, de las provincias, y después una cultura municipalista muy profunda, ¿no? Estaba recordando cómo en el momento de la independencia se posiciona Tarma, que ya la hemos mencionado, pero también Sánchez Carrión posiciona a Huamachuco como la benemérita, ¿no? Y sella ese pacto, digamos, independentista, invitando a Bolívar a su casa en Huamachuco, ¿no? Entonces, estas ciudades que tienen que comenzar a reinventarse, regresando a su pasado, ¿no? Regresando a sus propias identidades, porque lo que ahora está en peligro, y no, yo creo que ese va a ser tema para nuestra próxima conversación, es una suerte de fronterización de las ciudades, ¿no? Ciudades de que lentamente sus espacios están siendo tomados por sindicatos del crimen, por el sicariato, por la violencia, ¿no? Nosotros en un libro que escribimos con Gabriel Cid, que lo podemos discutir en nuestra próxima entrega, justamente mostramos que los comandos fronterizos que han estado en la Araucanía llegan a Santiago, se posicionan de la Moneda y desde la Moneda comienzan pues a generar una violencia que va a terminar en la guerra civil, ¿no? Entonces esa violencia que se trae de la frontera y se instala en el corazón de una ciudad que se veía como un foco civilizatorio sudamericano, ¿no? Entonces, el peligro de la fronterización, ¿no? Con el que nos estamos enfrentando en Lima y en muchas ciudades del mundo, tiene que estar ahí presente para discutir qué tipo de ciudad queremos, y es una ciudad que tiene que ser abierta, democrática y, como muy bien lo decía Giordano, donde todos los saberes, incluso los que consideramos muchos como no doctos, tienen que ser vistos en igualdad de condiciones, ¿no? Yo creo que eso Giordano, que es como dices tú, un hombre de avanzada, lo descubre,
¿no? La modernidad está en aceptar a todos en el mismo nivel. Entonces, Petrarca y un campesino que traía su saber de la agricultura debían ser tratados de la misma manera, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco el discurso del renacimiento, que es un renacimiento moderno, abierto, y que probablemente se truncó en algún momento de la historia, fue truncado. Hay que advertirle a quienes nos acompañan que estamos recién comenzando. Estamos tratando de llegar a la ciudad que queremos y tenemos claro que es una ciudad que habla de su historia y la construye, una ciudad que permite desarrollar varios pisos de relaciones, unos y otras, algunas conflictivas, otras no tanto, una ciudad con espacios de tolerancia hacia lo diverso y una ciudad que enfrenta el enorme riesgo sobre el que entonces, Carmen, vamos a regresar en la siguiente entrega de esto que estamos llamando fronterización, la construcción de muros internos impregnados de violencia. Exactamente, y la violencia surge porque no se ha construido una identidad que unifique a los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que el relato, que por más que tenga, como en el caso de Dublín, con una cárcel, con un momento de violencia, va unificando una memoria colectiva que te hace sentir orgullo por tu ciudad, ¿no? Y aparte aceptación por todos los momentos que esta ciudad ha pasado, ¿no? Entonces probablemente esa va a ser una buena parte de la discusión de nuestra próxima entrega de Mesa Compartida. Regresamos entonces con murallas y fronterización. De todas maneras, en nuestra novena entrega, que será en un par de semanas. Los esperamos.